¿Alguno llegó a algún resultado de velocidad? Sí, profe. 13,87 metros por segundo al cuadrado. Velocidad tiene que ser metro por segundo, si no metro por segundo cuadrado. 13.86 te dio. ¿Así? Sí, profe. Bueno, 87. vamos a comparar con lo que nos dio el ejercicio de la clase pasada. Fíjense. ¿Cómo debería ser la velocidad en este ejercicio en relación al de la clase pasada? ¿Cómo tendría que ser? ¿Mayor o menor? Menor. Menor, exactamente, porque hubo pérdida de energía. ¿Sí? Entonces, veremos. 1387 nos dio ahora. La clase pasada nos había dado 19,81, fíjense. Así que quiere decir que está bien resuelto. Ahora nos dio menos que la clase pasada. ¿Y dónde se fue esa energía? El rozamiento. Exactamente, en el rozamiento. Bien. Bueno. Vamos a ver. ¿Alguno tiene alguna duda con relación a esto? ¿O está más o menos claro? Se desconectó mi Zoom justo en el último que usted estaba explicando, de la última ecuación que usted hizo ahí, profe. Sí. ¿Cuál es tu duda? No entendí de dónde salió la velocidad de la última ahí. Ellos despejaron de acá, ¿ves? MGH calcularon con esto, sería M 10 kilos, H 20 y G que es 981, ¿sí? Y el trabajo de rozamiento es este valor que tenía acá, 39.24, ¿sí? Entonces, ahí hicieron la cuenta, después pasaron el 1 medio al otro lado y pasaron la masa también, que es 10 kilos al otro lado. Y ahí dejaron solita la velocidad. Y ahí una vez que tenía la velocidad solita, le pasa la raíz al otro lado. El cuadrado pasa como raíz. Y ahí sacas un valor que te da esto. Y lo que hicimos recién conmigo fue comparar ese valor que sacaron ahora con el valor que nos dio la clase pasada. Porque la clase pasada hicimos este mismo ejercicio, pero sin rozamiento, sin el tramo de rozamiento. Entonces, por lógica, este valor debería ser menor que el que nos dio la clase pasada. Porque si en la clase pasada el bloque agarra una velocidad de, no sé, 19, algo era, ahora con rozamiento tiene que agarrar menos velocidad porque el rozamiento te hace perder energía. ¿Se comprende esto? Sí, profe. Profe, a mí me dio 17,72. ¿Estará bien también? Por eso, hay que controlar. Fíjense a los otros compañeros que le dio. Ahora ya tenemos dos valores, 13,87 y 17 y pico. Si no hacemos, a ver, vamos a hacer. MGH, me parece, no quiero decir nada, pero me parece el 17 más lógico que el otro, pero vamos a ver, 10 kilogramos por G, que es 9.81 metros sobre segundo cuadrado, por H, que son 20 metros. ¿Sí? Menos trabajo rozamiento, que son 39.24 newton por metro, es igual a 1 medio por la masa, que son 10 kilogramos, y el cuadrado. Entonces, vamos a despejar. ¿Sí? ¿Alguien me puede hacer esta cuenta acá? ¿Cuánto da? Todo lo de este lado. 1922,76. Ya le restaste el 39. Profe, Sí. yo taché la masa de ambos lados. Ajá. Lo que pasa es que Y de ahí solamente, no podés porque tachar la hacía, masa. Porque acá ya no está solo la masa, ¿entendés? Para vos poder tachar de los dos lados, tenés que tener la masa en este término también.
Eso capaz que está mal lo que hice. Vamos a ver un poquito acá. 10 por 981 por 20. ¿Sí? Esto sale restándole, profesor, 1922,8. Bien. Sí, a mí me dio lo mismo que al profe Juan. 1922.8, ¿sí, Juan? Sí, punto 8. Newton por metro. Bueno, eso lo tenemos que Sí. multiplicar por 2 y dividir por 10, ¿no es cierto? Sí. Lo que mencionó Mailén, yo les expliqué que se simplificaba la masa porque en ambos términos estaba la masa. En este caso, que estamos haciendo fuerzas no conservativas, van a tener cuidado, ¿sí? Que ya no se va a poder simplificar, porque el trabajo de la fuerza de rozamiento no contiene masa. Así que tienen que realizar los cálculos. Bueno, continuamos. A ver, entonces velocidad cuadrada, ¿qué nos queda? 384,6 velocidad al cuadrado. No le saqué la raíz aún. Sí, ahí le sacamos la raíz todavía. Y ahí vemos que nos da. 19,6. 19 puntos. 6. Así. Metros sobre Sí. segundo. Y la clase pasada nos había dado, veamos, 29,6 nos dio hoy. La clase pasada nos dio, ¿dónde está? 19,81, fíjense. Bajó un poquito, de 19,81 bajó a 19,6, ¿sí? Lo importante acá no es tanto el valor, sino el concepto que es menor, ¿sí? Entonces este es un valor que no está correcto, y el valor correcto sería este, 19,6. Igual después ustedes en su casa, tranquilo, lo hacen de vuelta y verifican que les haya dado esto. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ok, perfecto. Bueno, este es un típico ejemplo. Un típico que tiene que ver con cuando hay un tramo con rozamiento, ¿sí? Ahora vamos a hacer el paso B, sería hallar la compresión del resorte. Y después vamos a ver cuando el rozamiento está ligado también a la trayectoria del resorte. Y ahí es un poquitito más complicado porque aparece una ecuación cuadrática en función de la compresión del resorte. Entonces, vamos primero a hacer el paso sencillo y después vamos por el segundo paso. Entonces, ¿cómo haríamos nosotros para hallar ahora la compresión del resorte? ¿Qué transformación energética vamos a utilizar? Tengan en cuenta que el bloque ya pasó al sector rugoso y ahora va a ir a... Energía cinética, energía elástica, profe. Exactamente. Muy bien. Entonces, ¿va a haber pérdidas en ese lugar, en ese sector, en esa transformación? Sí. ¿Cuáles? No, no hay pérdida. No, profe. No hay pérdida porque el sector rugoso ya pasamos, ¿sí? Lo único es muy importante, consideremos como estado inicial, salió del resorte, ¿sí? Salió del tramo con rozamiento. No se vayan a confundir. Entonces sería la cinética, que sería en el estado F, y al final vamos a tener potencial elástica en el estado F2, ¿sí? Que sería final 2, de acuerdo a nuestra nomenclatura. ¿Está? Profe, ¿no había pérdida de energía ahí en donde había dicho? Lo que pasa es que hubo pérdida de energía entre el estado inicial y el estado final, ¿sí?
Desde acá hasta acá hubo una pérdida. Ahora, entre este estado final y el estado final 2, ya no hay más pérdidas de energía. Las pérdidas de energía ya quedaron atrás. Por eso yo te digo que consideres la energía que tenés en el estado final para el balance, ¿sí? No consideres esta que tenés al inicio, porque si no vas a estar haciendo mal el cálculo. Bueno, ¿Está? Entonces, cinética final, elástica final 2. Ahora no tenemos pérdida en esta transformación. Es decir, desde acá hasta acá no tenemos pérdidas. Entonces, ¿cómo sería la ecuación? Cuando no hay pérdida. Es una ¿Es una igualdad? igualdad, exacto. Muy bien. Excelente. Entonces, igualdad. Cinética final igual a potencial elástica final. Reemplazamos los valores. Vamos ya más cerquita. 1/2 por la masa por la velocidad final al cuadrado. ¿Qué velocidad va a ser? ¿19,6 o 19,81? Como 6. 19,6. 19,6. Exactamente, así es. La que obtuvimos recién del cálculo, por lo tanto no podemos hacer este balance sin el anterior. Velocidad final al cuadrado va a ser igual a 1/2 por K por X también al cuadrado. Bueno, ¿qué podemos simplificar acá? Un medio. Un medio. Los 1/2 ya están de balde, digamos, están de sobra, los podemos simplificar de los dos lados. Y nos va a quedar así, ¿no? Muy bien. Reemplazando valores. Masa, ¿cuánto es? 10. 10 kilogramos. Velocidad final. 19. 6. 6. Guarda entre paréntesis, sí, 19,6 metros sobre segundo. Todo al cuadrado. El valor numérico y la unidad, sí, también al cuadrado de la unidad. No olvidarse de ese detalle. Es igual a K, que sería 400 newton sobre metro multiplicado por X al cuadrado, que es nuestra incógnita, si X no tiene valor. ¿Se animan a despejar esto? ¿Cuánto le va a dar X? A mí me dio 3,10. ¿Ya hiciste ya? Sí. Bueno, vamos a esperar un poquito que tus compañeros también lo hagan. Háganlo, los compañeros, por favor. Tomamos 2 minutos para hacer el despeje. Y vamos a comparar. 3,10 también me dio, profe. 3.10. Metro, Profe, importante la unidad, no se le olviden. hice el 10 por 19,6 al cuadrado y el 400 newton le pasé dividiendo al otro lado. Exacto. Y a eso le tienen que sacar la raíz. La raíz tenés que sacar cuando tenés todo calculado el resto. Por último, la raíz. Si alguno más me dice Sí, que le también me dio dio eso. 3,10, ya casi que estamos totalmente seguros de que es 3,10. Sí, profe. A mí igual. Bueno, lo único que vamos a hacer, vamos a controlar con el ejercicio de la clase anterior si le da, ¿qué le debería dar? ¿Más o menos? Fíjense, nos dio 3,13 acá. Menos. Un poquito menos, ¿sí? Se comprime un poco menos, acá nos da 3,10. ¿Qué quiere decir? Que ese tramo con rozamiento hizo
que el resorte se comprimiera menos. ¿Por qué? Porque el bloque agarró menos energía. O sea, un poquitito de la energía que traía el bloque se perdió en el tramo con rozamiento. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa en una situación semejante a esta, pero vamos a agregar una variante. Sería, ya no vamos a tener un estado final y final 2. Vamos a tener directamente solo un estado final. Lo voy a llamar F. Y este tramo con rozamiento va a estar todo abajo. Todo el tiempo. ¿Sí? O sea que vamos a tener un sector de, vamos a llamarlo, 7 metros antes de pegarle el resorte y después todo lo que él comprima lo va a hacer con rozamiento. ¿Sí? Entonces, vamos a plantear, ¿sí?, la transformación energética de este caso. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estamos planteando? ¿Se entiende el gráfico, digamos? Sí, se entiende bien, profe. Sí, profe. ¿Qué quiere decir este gráfico? Que el bloque, digamos, no es que entra en un sector con rozamiento y después sale de ese sector con rozamiento. Todo el piso es con rozamiento, todo el tiempo, ¿sí? Entonces, él entró, cuando llegó a este punto, entró en el sector con rozamiento. Y después él va a seguir en un proceso de rozamiento hasta que agote su energía, es decir, hasta que termine de comprimir el resorte al punto que llegue y después el resorte lo va a restituir, ¿sí? Pero el rozamiento va a intervenir todo el tiempo, ¿sí? Desde el comienzo del sector con rozamiento hasta el final. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer la transformación energética para este caso. Tomamos nuestro esquema de aquí. Y ahora yo le pregunto a ustedes, fíjense el estado inicial y el estado final. ¿Qué tenemos en el estado inicial y qué tenemos en el sector final, en el estado final? Energía cinética en el Potencial. inicial. Potencial en el... Potencial y gravitatoria en el inicial. Sí. Cierto, cierto. En el Sí, sí. final, en el final, ¿qué Y en el tenemos? final, potencial elástica. Potencial elástica. Pregunto, ¿hubo energía cinética en el medio? ¿Existió? Sí, ¿Forma parte de alguno de los estados inicial y final? inicial. ¿Cómo? En el inicial. En No. el final del primero. No es necesario. Por eso yo les recuerdo que tengan en cuenta lo que le expliqué de las fotos, ¿sí? Una foto, tomo una foto en el estado inicial, el bloque está arriba, está quieto. Tomo una foto en el estado final para nosotros es cuando ya comprimió todo el resorte, ¿sí? Aquí, y está quieto de vuelta. Entonces, ¿hubo energía cinética en el medio, en el proceso? Sí, hubo. Hubo un momento que tenía mucha energía cinética. Puede ser que toda la energía era cinética en algún momento. Pero en el estado inicial, que es una foto, y en el estado final, que es una foto, no tenemos energía cinética. Por lo tanto, la energía cinética en nuestro balance, en este balance, no interviene. ¿Sí? Bueno, ¿el trabajo de rozamiento está bien ahí en el gráfico? Así graficado, digamos, estaría bien. Sí, profe, porque hay rozamiento en el final. Claro, está bien.
Está perfecto porque el rozamiento es algo que se da en el proceso, ¿sí? El proceso incluye todo lo que transcurrió desde acá hasta acá. Hubo trabajo rozamiento, lo vamos a calcular. ¿Está? Hacemos la ecuación entonces. Vamos a tener que la energía gravitatoria inicial. Okay, menos el trabajo rozamiento va a ser igual a la ULF. Hasta acá, ¿están siguiendo el ejercicio y su lógica de planteamiento y resolución? ¿O alguno se perdió? Sí, profe. ¿Vamos bien? Bueno, avisen cualquier cosa. Ok. Bueno, entonces, reemplazamos los valores. Gravitatorio inicial sería M por G por H. Trabajo rozamiento sería fuerza de rozamiento por distancia de rozamiento. Y ULF sería 1/2 por K por X al cuadrado. Bueno, le consulto. La fuerza de rozamiento, ¿cambia algo en relación al problema anterior o sigue siendo el mismo valor? No cambia por la distancia. Sigue siendo el mismo valor. Cambia porque le detiene, Cambia. profe, es una fuerza contraria. Se presentan en los dos lados, La fuerza del resorte no es de rozamiento, si le ¿no? aclaro Ok. con eso. Veamos, vayamos al diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Simplemente para esclarecer este punto. Fíjense, en este caso van a tener el mismo diagrama de cuerpo libre, solo que se va a incorporar una fuerza que se llama fuerza de resorte, que es variable. Ahora, ¿esa fuerza interviene en el valor de la fuerza de rozamiento? ¿O no? ¿Va a alterar la fuerza de rozamiento? La fuerza de rozamiento no. Y no, porque la fuerza de rozamiento, fíjense que es mu por la normal. Mu no se altera y la normal tampoco. Si existiere una fuerza, por ejemplo, que presiona el bloque, ahí sí, ahí te va a cambiar. Pero en este caso no. En este caso, como la fuerza de resorte es exactamente contraria o sea, está exactamente horizontal en la dirección de X, no te va a cambiar la fuerza de rozamiento. Lo que sí va a cambiar es ¿qué del rozamiento va a cambiar? La Distancia. distancia de rozamiento, ¿sí? Muy bien. La distancia de rozamiento sí va a cambiar. Entonces vamos a reemplazar los valores. Mg por H es 9, o sea, M sería 10 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo cuadrado, por altura 20 metros, menos la fuerza de rozamiento que era, vamos a ver el valor, 3 y algo era, a ver dónde está. 3,10, profe. No, era 9.81 newton. Fuerza de rozamiento de 9.81 newton, lo sacamos el ejercicio pasado. ¿Y la distancia de rozamiento cómo va a ser? Miremos un poco acá. 7 metros. ¿Seguro? Cambia. Más, Va a ser Más más. X. más x. Fíjense que ahora estamos en función de x con la distancia. Más x, ¿sí? Y acá sería un medio de k, que es 400 newton sobre metro, por x al cuadrado. Fíjense, para la resolución de este ejercicio, nosotros sabemos que todos los valores están en unidades del sistema internacional, ¿sí? Es bastante complejo resolver una cuadrática todo con las unidades. Y ya sabemos que al ser una igualdad nos va a dar bien porque son todos términos de energía que están todos en el mismo sistema de unidades.
Entonces la propuesta que vamos a hacer ahora es, vamos a trabajar la cuadrática sin las unidades, ¿sí? Para no complicarnos mucho con la cancelación de unidades y total sabemos que nos va a dar el valor que nos tiene que dar, ¿sí? En la unidad que nos tiene que dar. Entonces copiamos esto y vamos a reemplazar directamente sin las unidades para no complicarnos demasiado con cancelación de unidades. Bueno, vamos, resuélvanme ya los valores. Esto 10 por 981 por 20, ¿cuánto es? 1962. 62. Este 981 es distributivo con el 7 y con la X, ¿sí? Entonces, ¿cuánto le va a dar 981 por 7? 68,67. 68,67. Y después van a tener negativo acá también, porque el negativo le aplica a los dos, 9.81 por X, ¿sí? ¿Hasta ahí venimos bien? Fíjense que este 981 negativo es distributivo con respecto a los dos, ¿sí? Y los dos términos le van a quedar negativos. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Profe, yo no entendí de dónde salió el 7. El 7, porque vos fíjate que tu distancia de rozamiento está compuesta por un tramo que es fijo, sería 7, y un tramo que es indefinido todavía, es decir, vos no lo sabés, que es X. Entonces, el rozamiento se produce en todo este tramo, ¿tá? Entonces, cuando yo voy a la ecuación a escribir fuerza de rozamiento por distancia de rozamiento, fuerza de rozamiento es un valor fijo, ¿sí? Que es 9.81 en este caso. Ahora, distancia de rozamiento es 7 más X, y de ahí sale, porque la distancia total sería este valor total. ¿Se entiende? Sí, ahora entendí. Gracias. Bueno. Y esto le va a dar 1 medio por 400 de 200 por X al cuadrado. Bueno, y ahora viene la parte matemática. Ustedes tienen que pasar todo a un mismo lado. ¿Con cuál pueden operar acá para empezar? Restar el 1962 menos 68, Exactamente, así es. eso da 1893,33. 1893.33. 33. 9.81 y 200x cuadrado lo voy a pasar negativo, ¿sí? Y voy a igualar a 0, ¿sí? Entonces, al igualar a 0, nosotros ya identificamos nuestros tres valores que serían A, B y C, ¿no es cierto? A, ¿cuánto va a ser? Menos 200. Menos 200. B va a ser menos 981 y C va a ser 1893.33. Le dejo a ustedes que resuelvan la resolvente, ¿sí? Entonces le pongo acá, aplicamos la resolución, resolvente, y nos vamos a obtener un valor de x1 y un valor de x2, que yo le voy a pedir a ustedes que lo hagan y que me digan. ¿Cuánto le da?
Profe, Sí, te escucho. uno me dio 3,05 Bien. ¿Y la otra? menos 3,1 Menos 3. o menos 3,10. Bueno, vamos a ver, les pregunto a ustedes. Vamos a esperar 2 minutos más que tu compañero hagan. Y ahí concluimos. Primero me dio lo mismo, profe. Ajá. Va a llover. Va a llover. Con 3 que le haya dado lo mismo, ya podemos decir que está eso. Sin que yo vendiera nada. ¿Alguno le dio lo mismo? Este valor 305 y 310. Sí, profe, a mí me dio lo mismo. Bueno, Sí, profe, también. ¿cuál vamos a elegir? ¿El 305 o el 310? 305. ¿Por qué? Porque es positivo. Porque es positivo, no puede ser negativo. ¿Y qué representa el negativo? Mm, Es súper interesante esto. Profe, en ese caso, ¿qué valor tomamos? ¿El positivo o el negativo? Tienes que tomar el positivo, está bien lo que dicen tus compañeros. Y es muy interesante Se porque... cortó mi Zoom, por eso no escuché esa parte. Está bien. Ahí vemos, vamos a ver de la clase pasada, fíjense que le había dado 313. A ver. ¿Dónde? 313. Clase 31, clase 33. Fíjense. Con rozamiento en un pedazo. Sin nada de rozamiento le había dado 313. Se comprimía 313. Con un rozamiento en un pedazo le dio 310. Y ahora, con rozamiento completo, le da 305. ¿Qué quiere decir? Que eso tiene lógica. ¿Por qué? Porque a mayor rozamiento, menos se comprime el resorte porque más energía se pierde en el rozamiento. ¿Y qué significa el valor negativo? Bueno, el valor negativo significa lo siguiente. La ecuación matemática, la cuadrática, ¿sí? Ecuación cuadrática, tiene dos ceros, digamos, dos puntos donde da resultados, ¿sí? Donde corta el eje. La representación de eso es que la ecuación no sabe qué pasa en el plano físico, qué pasa en la realidad. La ecuación nos da solo dos posibilidades de respuesta y nosotros somos los que debemos analizar cuál de las dos es la que se aplica a nuestra situación física. ¿Por qué? Porque la cuadrática, o sea, la parábola, corta el eje en dos lugares, ¿sí? Ahora, nosotros tenemos que saber en qué dirección se produce el fenómeno físico, ¿sí? El fenómeno físico se produce solo en una dirección porque el tiempo es unidireccional. Entonces, ¿qué vendría a representar supuestamente la otra raíz? La otra raíz vendría a representar una situación así, que el bloque viene contra el resorte y en vez de seguir hacia allá, ¿sí? El bloque como que estira el resorte y vuelve hacia atrás, ¿sí? Esa sería la otra representación que la ecuación te daría ese resultado, pero vos sabés en la práctica de la aplicación física que eso no ocurre en la realidad, porque el bloque cuando pega en este lugar tiene envión para allá y se va para allá.
nunca va a hacer eso, que va a enganchar el resorte y va a venir para acá. ¿Se entiende? Por eso es que de las dos raíces nosotros tenemos que saber cuál elegir, ¿no es cierto? Esa es la explicación de por qué elegimos la raíz positiva. ¿Se entiende? Profe, Sí. ¿y siempre dan valores similares o pueden ser muy distintos? Te va a dar más distinto cuando mayor incidencia tenga el rozamiento, ¿viste? En este caso el rozamiento tiene poca incidencia. Vos ves que, fíjate que en el primero te da 310, el otro 315, o sea, 315, 310, 305, el rozamiento incide poco, pues ahí el rozamiento en algunos casos incide más, ¿viste? Y si no hubiese rozamiento sería igual, ¿Cómo? darían igual. Sí, Si no hubiese rozamiento darían igual. ese rozamiento iguales te va valores. a dar exactamente lo mismo que te dio el ejercicio de la clase pasada. Claro. ¿Está? Bueno, le vamos a subir con el profesor Juan un ejercicio de tarea, porque este tema es un tema muy importante, ¿sí? Y queremos que practiquen sobre la temática. ¿Estamos? Dale, profe. Listo. Sí, profe. Perfecto, profe. Nos vemos viernes. Dale, profe, nos vemos. Nos vemos No. bien. Hasta luego, profe. Chao, chao. Antes quería hacerles recordar que mañana vamos a tener nuestra primera clase de consulta, como habíamos quedado. ¿Mañana o miércoles, profe? Mañana. No, Me estoy confundiendo. El miércoles, sí. No, tengo en la cabeza que teníamos clase martes. Sí, Profe, perdón. ¿miércoles a qué hora? A las 5:30. 5:30. Ah, buenísimo entonces. Ustedes se desocupan a las 5, ¿no? Terminan sus clases. Sí. Sí, 5:30. Los que lleguen un poco 5:40, 45 ahí nos acomodamos. ¿Les parece? Sí. Sí. ¿Va a transmitir yo- por Zoom, profe? Voy a intentar con mi celular y vemos cómo se ve. Dale, ni que sea que se Porque- escuche, porque es lo importante. Bueno, por eso, como el celular va a estar lejos, vamos a probar a ver cómo sale. Bueno, chao, nos vemos.